que aclarar esto porque por ahí cuesta mucho poder encarnar este concepto de que el celador es un trabajador de la educación. Dentro de lo que es el sistema educativo, nosotros todos somos trabajadores de la educación, si bien cada uno va a realizar un rol y cada rol es sumamente importante. Es importantísimo tener presente esto, al celador como trabajador de la educación. Y desde el SUTE se tiene conciencia plena de esto y hay que tener presente que de todas las provincias argentinas, solamente 2 provincias tienen al sector celador dentro del Sindicato de Trabajadores de la Educación y pioneros somos acá en Mendoza, donde el celador integra y es parte participativa, no solamente parte aportante, sino que participa en el sector celador. Por eso también desde el sindicato hay una preocupación sobre este sector para poderlo ayudar a promocionarse como trabajador en la educación. Se comenzó con el trabajo del estatuto del celador. Se ha venido trabajando en las distintas paritarias para poder ir ampliando los derechos del celador. Hay que considerar que, por ejemplo, en una misma escuela hace 3 años, el celador, por ejemplo, vos tenías un docente que cobraba el 80% de zona y el celador cobraba el 20% de zona. Y esto pasó por muchos años. Gracias a un acuerdo paritario se logró que el celador, por estar en la escuela del 80%, comenzara a cobrar con el 80% de zona. También, ¿qué otra cosa se logró? Que todo lo que es ayuda en vestimenta comenzara a ser parte del sueldo del celador, no como era antes, que llegaba una partida a la escuela y el directivo determinaba la vestimenta del celador. Ahora, ese dinero le llega al sueldo del celador y el celador determina si le hace falta más zapatillas, si le hace falta el guardapolvo o determina en qué va a utilizar ese dinero, como nosotros cuando nos llega la ayuda de útiles. Nosotros este año se firmó en la paritaria algo sumamente importante para el sector celador, que es que a partir del año próximo de abril ya va a empezar a regir lo que es, estaríamos en el periodo de elecciones, la Junta de Celadores. Cuando nosotros hablamos de la Junta de Celadores, estamos hablando de dignificar su trabajo, porque precisamente el celador no va a seguir dependiendo de alguien que le dé su cargo, sino que va a concursar por su cargo. Y no es lo mismo ir a pedir un cargo que concursar por el cargo. Entonces, pensando en esta posibilidad de poder obtener su bono, es que desde el sindicato se tomó la decisión de hacer todas las gestiones necesarias para abrir el CEMS de celadores, que es el CEM de Gestión Social número 508, Trabajadores de la Educación. Este CEMS es única y exclusivamente para el cursado de celadores. Está dentro de lo que es la paritaria nacional, que nos hablaba de la capacitación en servicio. Esto significa que el celador, y ya se firmó el acuerdo paritario, va a tener 1 hora y media semanal para que, habiendo él elegido un docente tutor dentro del establecimiento, en esa hora y media le ayude al celador a poder hacer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa hora y media es exclusivamente para que el celador estudie en su lugar de trabajo. Y después, los días sábados, tenemos un encuentro de 5 horas, donde también se encuentran con los tutores. Estos tutores van a ser estudiantes que van a tener, desde el sindicato se les retribuye este trabajo en una manera de puntaje. Por ejemplo, el estudiante, todos los cursos que haga mientras estudia no le sirve el puntaje. En este caso se va a considerar como una pasantía para el estudiante, entonces va a tener un punto para lo que es su carrera docente o lo que es su legajo docente. Va a tener un punto por año que sea tutor
de los celadores en los días sábados. Este tutor lo que hace es explicar las áreas como es lengua, matemáticas, ciencias, inglés, y le ayuda al celador a llenar las cartillas. Después, este trabajo también el celador lo va a seguir en las escuelas con el docente, tutor que él elija. Cuando nosotros hablamos de este SEM, que es exclusivo para celadores, que tiene la característica de haber tenido presente la problemática propia del celador, porque si nosotros le preguntamos a un celador por qué no ha terminado su estudio secundario, es por falta de tiempo, por su carga familiar, porque tiene que hacer otro trabajo para poder mantener a su familia o algunas changas, y bueno, y todas estas cargas no le permiten. Y por otro lado, aquel que inicia un SENS común, ¿cuál es el problema? Que se siente como que no puede seguir el ritmo, debido a que hace muchos años que no ha estudiado, tiene toda esta otra carga que yo nombré recién. Entonces, esto le va a permitir al celador poder hacer su proceso personal, porque esto no es por años, tenemos el primer año, segundo año, sino que cada celador va a hacer su proceso personal. Entonces vamos a tener celadores que se van a demorar más tiempo, otros celadores que se van a demorar menos tiempo. Eso va a estar acorde a las posibilidades que tenga cada uno de los celadores. Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos a promocionar al celador, más allá si es titular o no. Nosotros estamos teniendo una inscripción de 55 personas y se van agregando más. Ayer precisamente vinieron otras 2 personas a inscribirse. Quiere decir que el sector tiene muchas inquietudes por seguir capacitándose, por seguir especializándose, por seguir perfeccionándose. Y bueno, el sindicato le está dando respuesta a esto. Nosotros, dentro de la gente que tenemos inscripta, tenemos personas que están a 3 años de jubilarse. Y eso nos habla muy bien del sector, porque a pesar de que están por jubilarse, están decididos a seguir avanzando. Y eso es sumamente importante para nosotros, porque nos está hablando de la calidad humana de nuestros celadores.